nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice en su escritura, somos libres del pecado y de la maldad. Nueva criatura, lo declara la escritura. Oh, sí. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Oh, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. En el principio Dios creó el mundo. Esta es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera. Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3,000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción.
Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellos. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea, que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿estamos yendo al mundo para llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente, Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al evangelio. pero ¿cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí, hay cerca de 400,000 misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250,000 personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3,000 millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que 3,000 millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ello. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Hola, muy buenos días a todos los niños, niñas y familias que hoy domingo nos acompañan allá desde sus casas. A pesar de la situación de confinamiento en la que nos encontramos en este momento, Dios es fiel porque Él nos permite acercarnos a su palabra a través también de estos medios tecnológicos. Qué bueno nuevamente podernos ver y saber que allá desde sus casas ustedes han separado un tiempo y han preparado su corazón para seguir escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos una historia muy interesante y es acerca de un equipo. Por eso ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Marta tiene una camiseta de la Selección Colombia? Cada vez que la selección de nuestro país juega, nosotros nos llenamos de mucha alegría y de mucha emoción, ¿cierto? Es más, a veces sentimos que hacemos parte de ese equipo. Bueno, y hay personas que de pronto no son tan hinchas de la Selección Colombia, pero pues tienen otros equipos a los que les den un poquito de fuerza cada vez que tienen un encuentro deportivo. O en algunos casos, también, aunque no somos muy amantes del fútbol, pero podemos pertenecer a otros equipos. En el colegio, cuando nos reuníamos con nuestros compañeros y hacemos competencias, en la iglesia, cuando hacíamos grupos para jugar y competir entre nosotros, eran encuentros emocionantes, eran encuentros que nos permitían disfrutar mucho de esos espacios. Hoy les quiero enseñar algo acerca de un gran equipo, pero antes de iniciar la enseñanza, quiero que tengamos un tiempo de oración y de agradecimiento al Señor por este tiempo que nos permite compartir. Amado Dios, te damos muchas gracias porque en el día de hoy, Señor, tú has tenido cuidado de nosotros, Padre Santo. Porque hasta hoy, Señor, tú nos has cuidado, nos has dado de tu misericordia, nos has dado de tu bondad, Señor. Y porque somos privilegiados, Señor, a pertenecer a tu familia y a ser tus hijos, Señor.
Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, porque sabemos, Señor, que tu palabra jamás regresa vacía, Señor, sino que deja fruto en nuestras vidas y un fruto en abundancia, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra en esta mañana quede en los corazones de cada uno de los niños, niñas y familias que nos están viendo, Señor, y que muchas vidas, Señor, puedan ser transformadas con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amores, quiero que antes de iniciar la lección vayamos y compartamos un tiempo también de alabanza. Entonces, vamos a cantar y alabar al Señor. Confío en ti, sé que soy un campeón, tu amor me hace volar, esta mi meta, voy a llegar, yo soy un campeón, Cristo vive en mí, contigo grande soy, y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. Cuando duermo me imagino que me das las fuerzas de un león. Mis enemigos yo los venzo, siempre tú me das tu protección. Tu palabra es mi espada, con ella siempre venceré al gigante, lo derribo y de ti soy más que vencedor. Cuando confío en ti, sé que soy un campeón, tu amor me hace volar, esta mi meta, voy a llegar, yo soy un campeón, Cristo vive en mí, contigo grande soy, y nada me detendrá, yo sé que soy un campeón. Yo soy un campeón, 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 Cristo vive en mí, contigo grande soy, y nada me detendrá, yo sé que soy un campeón. Bueno, después de haber disfrutado de esta linda alabanza donde el Señor nos recuerda que somos campeones y que Él habita en nosotros desde el día que decidimos recibirle en nuestro corazón, entonces vamos a referenciar un poquito la historia del día de hoy. Como ustedes saben, todas nuestras historias, todo lo que nosotros aprendemos los domingos lo encontramos en la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única fuente de verdad que nosotros como hijos tenemos. La historia del día de hoy está en el libro de los Hechos. Entonces, ¿ustedes saben en qué parte de la Biblia se encuentra el libro de los Hechos? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Muy bien para aquellos que dijeron en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a recordar un poquito los primeros libros del Nuevo Testamento y ahí vamos a encontrar el libro de Hechos, que es donde podemos encontrar la historia del día de hoy. Entonces, el primer libro
del Nuevo Testamento es el libro de Mateo, seguido por el libro de Marcos, sigue el libro de Lucas, el libro de Juan, y luego encontramos el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos libros son los evangelios. Ahí es donde encontramos toda la historia de Jesús y de todo su ministerio aquí en la tierra. Y acá, en el libro de Hechos, ya encontramos la historia de la iglesia y cómo la iglesia se fue expandiendo alrededor del mundo. Entonces, aquí vemos el surgimiento de la iglesia y en el día de hoy vamos a conocer una persona que prácticamente fue el primer creyente o la primera creyente más bien de Europa. Entonces, por favor, no se pierdan esta historia porque vamos a saber lo bueno. Listo, mis amores. Entonces, ya sabemos en qué momento de la Biblia se ubica la historia del día de hoy. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, donde empieza a crecer y a formarse la iglesia. Bueno, ¿ustedes recuerdan que hace 8 días la profe Martica nos enseñaba acerca de un personaje? ¿Quién era este personaje? Muy bien, Pablo. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un fariseo que perseguía a los cristianos. Los perseguía para encarcelarlos y algunas veces para matarlos. ¿Recuerdan que él tuvo un encuentro con alguien muy especial? Muy bien, él tuvo un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo fue transformador para él. Porque en el momento que él tuvo ese encuentro, ya su vida y su corazón fue transformado de tal manera que ya no perseguía a los cristianos, sino que él se dedicó a predicar el mensaje del evangelio en muchos lugares. Pablo hizo equipo con varias personas. Uno de los primeros viajes que él hizo lo realizó con Bernabé y visitó muchas ciudades enseñando el evangelio de la palabra del Señor. Luego, él hizo un equipo con Silas y también empezaron a visitar muchos lugares para enseñar la palabra de Dios. Pero saben algo muy particular, mis niños, y es que cuando Pablo predicaba a los judíos rechazaban la palabra de Dios. Ellos no aceptaban la palabra de Dios, sino aceptaban el mensaje de Jesús como Salvador. Entonces, Pablo se dio cuenta que había otro grupo de personas que también necesitaban de la enseñanza de la palabra. Y era un grupo llamado gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran las personas que no pertenecían al pueblo judío, que no eran judíos. Entonces Pablo empezó también a enseñarle a estos gentiles acerca del mensaje del evangelio. Dentro de los muchos lugares que Pablo visitó con Silas, visitaron un lugar llamado Filipos. Filipos era una ciudad de Macedonia y Macedonia está ubicada en lo que ahorita se conoce como Grecia. Entonces, si lo podemos ubicar, es como en la parte de Europa y podemos decir que la persona a la que vamos a hablar hoy fue la primera creyente en esa zona del mundo, en esa zona como de Europa. Es muy interesante conocer la historia de ella porque el Señor con su palabra realmente transforma las vidas cuando nosotros aceptamos y reconocemos esa palabra como verdad para nosotros. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 16 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Quiero que por favor presten mucha atención a la lectura de la palabra en esta mañana. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándose hablamos
a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, resulta que allí en Filipos eran muy pocos los judíos que había. La mayoría de habitantes de este lugar eran romanos. Entonces eran muy pocos los judíos que habían y no tenían un lugar para reunirse. Las sinagogas, que eran los lugares que construían para alabar y para adorar a Dios en ese momento, solamente se podían iniciar con 10 hombres mínimo. Pero en Filipos no alcanzaba a haber esa cantidad de hombres para poder abrir una sinagoga. Entonces, ¿qué hacían los creyentes en ese momento? Los que creían en Dios en ese momento se reunían a la orilla del río y pues realizaban sus reuniones en ese lugar. Dice aquí en la palabra de Dios, suponemos que era un sábado quizás, porque se habían reunido en el día de reposo a hacer la oración que frecuentaban hacer. Pablo llegó a ese lugar y había unas mujeres que estaban ahí orando. Estas mujeres, dice que había una mujer llamada Lidia y era vendedora de púrpura. Esta información es importante porque en ese momento la púrpura, que era una tela morada como esta camisa que yo tengo el día de hoy, era una tela que a la que solamente tenían acceso las personas muy adineradas o los miembros de la realeza, porque era una tela bastante costosa, era muy fina. ¿Por qué era tan fina? Porque el color púrpura que le daban a esa tela se la daban con unos moluscos que no eran tan fáciles de conseguir. Entonces la teñían con una tinta que botaban los moluscos y por eso era una tela tan fina y tan costosa. Entonces podríamos pensar que Lidia era una mujer que tenía posiblemente muy buena condición económica, pero que también era una mujer que conocía de Dios, porque estaba alabando y adorando a Dios a la orilla del río. En el momento que Pablo empieza a enseñar, dice la palabra de Dios que Dios abre el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia posiblemente ya había escuchado del Dios del Antiguo Testamento, pero aún no había recibido el mensaje de salvación de Jesucristo y del sacrificio de Jesús. ¿Saben qué enseñaba Pablo? Les voy a contar. El mensaje que Pablo daba cada vez que iba a una ciudad era que cada una de las personas que le estaban escuchando eran pecadores. Y eso indica este color oscuro. Pablo les enseñaba que aunque éramos pecadores, hubo un sacrificio que fue perfecto y que fue acepto ante Dios, y fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa sangre derramada en la cruz limpió el corazón de cada uno de nosotros y nos dio vida eterna. Ahora tenemos la esperanza de vivir en un lugar que Dios está preparando para cada uno de nosotros y de vivir eternamente en ese lugar. Pero además Dios quiere que ya que conocemos del Señor, nos relacionemos con Él y crezcamos en el conocimiento de su palabra. Ese mensaje era el que transmitía Pablo también cada vez que enseñaba, que somos pecadores, que el sacrificio de Jesucristo fue perfecto para perdonarnos, que ese sacrificio nos hizo limpios, que tenemos la esperanza de ir a habitar un lugar que Él está preparando para nosotros, y que el Señor está interesado en que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Cuando Pablo enseñó esto, dice la palabra de Dios que el Señor abrió el corazón de Lidia, y Lidia creyó en ese momento en ese sacrificio que Jesús había hecho. Recibió el mensaje del Evangelio. Dice la palabra que no solo recibió el mensaje del Evangelio, sino que también se mandó a bautizar en ese momento. ¿Ustedes saben qué significa el bautismo? El bautismo es la expresión externa de ese cambio interno que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas.
Por eso es que nosotros nos bautizamos cuando hemos comprendido, cuando hemos entendido el valor del sacrificio de Jesucristo en nosotros. Entonces, cuando cada uno de nosotros toma la decisión de bautizarnos, es porque estamos diciendo que ese sacrificio que Jesús hizo en nosotros transformó mi vida y yo quiero dar un testimonio público a las personas de esa transformación. Eso fue lo que Lidia hizo en ese momento. Se identificó con Cristo. Él dijo, realmente ese Jesucristo que murió en la cruz lo hizo por mí. Yo debía estar en ese lugar, pero Él murió por mí. Se identificó con Jesucristo y por eso tomó la decisión de dar un testimonio también público y se mandó a bautizar. Dice que no solamente se bautizó ella, sino que toda su familia fue salva también ese día. Miren ese momento tan maravilloso para Lidia. Su vida fue transformada, pero no solamente su vida, sino también la vida de su familia. En el momento en que Lidia se identifica con Jesucristo, empieza a ser parte del mejor equipo del mundo, y es el equipo de Jesús. Pero ella no se conformó solamente con conocer esta verdad, de saber que ya su vida había sido transformada, sino que ella también empezó a actuar. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Recuerdan lo que nos dice la palabra? La palabra nos dice que ella abrió las puertas de su casa y le rogó a Pablo, a Silas y a las personas que estaban con ellos que se quedaran en ese lugar. ¿Qué empezó a hacer Lidia? Inmediatamente conoció de la verdad de Jesucristo. Empezó a servir, empezó a participar de ese trabajo de dar a otros la palabra del Señor y de compartir con otros lo que el Señor también le había dado. Había un gozo inmenso en el corazón de Lidia. ¿Y cómo podía ella en ese instante demostrar lo que el Señor había hecho? Dándole acogida a Pablo, a Silas y a las personas que estaban con ellos. Como les dije al inicio, dice la historia que Lidia pudo haber sido la primera mujer creyente en esa zona del mundo, en Europa. Y qué bendición poder saber que fue a través de esa mujer que el evangelio también empezó a esparcirse en otros lugares. Ahí ya inició la iglesia. Dios tenía un propósito maravilloso al permitir que Pablo llegara a ese lugar a predicar el evangelio. Y era que en ese lugar iban a hacer una iglesia también con la familia de Lidia y con Lidia y las personas que estaban acompañándola en esa oración. Ahora vamos a nuestra siguiente sección y es pensar bien. Listo, mis amores, ahora vamos a pensar bien. ¿Qué significa pensar bien? Vamos a tener toda esta semana un versículo en el cual vamos a reflexionar, en el cual vamos a pensar. Además, se lo vamos a compartir a aquellas personas que puedan estar cerca de nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanitos, nuestros amigos. Y lo encontramos en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El libro de Gálatas lo encontramos después de 2 de Corintios. Igual en el Nuevo Testamento, para que podamos ubicarlos. Entonces dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a repetirlo nuevamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esa fue la experiencia que tuvo Lidia, que ya no vivió ella, sino que Cristo habitó en su vida, y por eso fue que ella sintió en ese mismo momento el deseo ferviente de acoger a Pablo y a Silas y a su equipo que le había compartido la palabra de Dios. Vamos a repetirlo nuevamente, a ver, ¿quién ya se lo sabe? Vamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y qué bueno que nosotros lo podamos decir, que no nos callemos esa verdad, sino que podamos decirle a otras personas que cuando Jesucristo murió, llevó todos mis pecados en la cruz, y en ese momento nació para mí una vida nueva, y esa vida nueva me la dio Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él es quien vive su vida en mí, y eso lo podemos evidenciar también con la forma como nosotros nos portamos con los demás,
con los frutos que nuestra vida da, podemos saber que Jesucristo está habitando en nosotros, que Él está transformando nuestra vida. La palabra de Dios dice que por esos frutos nos van a conocer. Entonces, que nuestra vida pueda ser el reflejo de que pertenecemos ahora al mejor equipo. Lidia se unió al mejor equipo, que era el equipo de Jesús, donde empezó también a compartir a otros de la palabra. Tú y yo podemos hacer parte de ese mejor equipo, del equipo de Jesucristo, y sentir el gozo y la alegría también de compartir la palabra de Dios a otros, y que cada vez ese equipo se haga más fuerte y más grande. Ahora vamos con sentirse bien y hacer lo bueno. Y ya para terminar, vamos a hacer unas preguntitas para ver qué tanto aprendimos en esta mañana. ¿Están preparados? Primera pregunta: ¿cómo se llamaban los misioneros que llegaron a la ciudad donde se encontraba Lidia? Excelente respuesta, Pablo y Silas. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A qué ciudad llegaron Pablo y Silas? Excelente, a Filipos. ¿Dónde estaban las personas reunidas orando? Muy bien, se encontraban a la orilla del río porque aún no había construido una sinagoga en la ciudad de Filipos. ¿Cómo se llamaba la mujer que estaba en ese lugar orando junto con otras mujeres? ¿Y a qué se dedicaba? Muy bien, ella se llamaba Lidia y se encargaba de comercializar la tela púrpura, que era una tela muy costosa, y solamente tenían acceso a esta tela los grandes, los ricos de la ciudad y los miembros de la realeza. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a ver cómo están estos niños. ¿Qué pasó cuando Lidia escuchó la enseñanza de Pablo? Muy bien, su corazón fue abierto, escuchó la palabra del Señor, creyó y fue bautizada en ese momento. ¿Fue bautizada sola? No, junto con su familia. Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué es el bautismo? Muy bien, el bautismo es esa muestra exterior del cambio interior y de la transformación interior que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Mis amores, fue un verdadero gozo haber compartido con ustedes esta lección. Espero que durante toda la semana estén pensando bien y repasando el versículo que aprendimos en el día de hoy. Y no solo el versículo, sino que también piensen un poquito durante toda la semana en la lección que aprendimos hoy y en lo importante que es pertenecer al equipo de Jesucristo. Dios los bendiga, los amo mucho, espero que disfruten mucho en esta semana y un abrazo para todos. Saludos, amada iglesia, confraternidad Almirante Padilla, confraternidad La Victoria y todos los hermanos en Cristo y amigos que nos siguen por estas redes. Bienvenidos a nuestra enseñanza bíblica del día de hoy, que es virtual, debido a las demandas de nuestro gobierno por la pandemia que nos está afectando en estos días.
Que Dios nos guarde, nos proteja con su sangre preciosa, pero que también nosotros sigamos cuidándonos los unos a los otros. Hoy quiero detenerme en una virtud que está desapareciendo rápidamente y que cada día escasea, ya que no es parte de la naturaleza humana. Es un don de Dios como fruto de su Espíritu Santo a través de la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero que no solamente se ve en el contexto de nuestra sociedad. Esta desaparición también la podemos ver en el contexto de familia, en el contexto de hogar, y también que no debería ser así, también la vemos en el contexto de iglesia, es decir, entre los cristianos. Queremos que la iglesia y los ministerios crezcan rápido, pero esa no es la forma de que Dios obra. Dios es paciente y quiere que nosotros como cristianos, personas que hemos nacido de nuevo y que tenemos una identidad y que tenemos el Espíritu Santo, emulemos esta característica de Él. Bienvenidos entonces a la enseñanza bíblica que lleva por título La paciencia, clave para mantener la unidad. Les invito entonces a que abran su Biblia en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Oremos por esta palabra que vamos a recibir en esta mañana. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos en esta mañana que nos asista con tu Espíritu Santo, que el propósito de tu palabra, que es enseñar, que es corregir, redarguir, instruir, se aplique en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, para que podamos glorificar y honrar tu nombre, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo, pues, comienza el texto con una palabrita, con un conector, pues. En la versión viviente dice por tanto, por lo tanto. Es decir, este pues marca la transición de la doctrina al deber. Marca la transición
de el principio a la práctica. Pablo ya había dedicado 3 capítulos para enseñar lo que era el plan de salvación y lo que era la nueva identidad del creyente en Cristo. Pero también nos habla de la unidad. Ya Pablo había hablado en el capítulo 2 de esa unidad. Ahora Pablo va a la práctica, va al deber, es decir, al compromiso, a nuestra responsabilidad como creyentes. Por eso él comienza: yo pues os ruego, preso en el Señor os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo ya había hablado sobre el andar del creyente. Y aquí nos los resalta o hace énfasis nuevamente a estos hermanos de Efesios, y por lo tanto también nos hace relevancia a este andar que ya había expuesto en el capítulo 2 Pablo. Pablo se esforzaba para servir de modelo para el andar. Pablo no nos hubiera pedido a nosotros algo que él no hubiera hecho. Pablo se encuentra encarcelado. Ese fue el costo del andar, de su andar cristianamente. Así que en el capítulo 4 hasta el capítulo 6, que son 6 capítulos de la carta de Efesios, Pablo comienza una serie de exhortaciones prácticas del diario vivir del creyente, de la nueva persona, de la persona que tiene una nueva identidad. Es decir, usted y yo. Pero también Pablo comienza a decir cuál es la primera exhortación. Y la primera tiene que ver con un llamado a mantener, no a crear, no a formar, sino a mantener la unidad del Espíritu en el cuerpo del nuevo miembros de creyentes, tanto judíos como gentiles, para mantener la unidad. Una unidad que se había constituido ya. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. A través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo Pablo nos dice que debemos de mantener la unidad? Recordamos, hermanos, que a veces las diferencias que existen entre nosotros puede conducir a la división. Y Pablo nos advierte repetidamente a nosotros como lectores de este problema, de lo que puede dividir, quebrantar la unidad. ¿Qué puede quebrantar la unidad? Bueno, la ira. La ira daña las relaciones en la comunidad cristiana, más cuando aún se intensifica por el enojo, la amargura, la calumnia. ¿Cuál es el antídoto y el correctivo a este peligro? De dividir la unidad del Espíritu. La impaciencia. ¿Cómo se puede parar la impaciencia? Pues con la paciencia. Pablo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Por eso es el tema en esta mañana,
la paciencia, clave para mantener la unidad. Entonces vamos a dividir este tema de la paciencia, clave para mantener la unidad, en 3 puntos, en 3 aspectos. Vamos a definir en primer lugar lo que es la paciencia. En segundo lugar, vamos a mirar los probadores de la paciencia. Y en tercer lugar, vamos a mirar cómo podemos desarrollar la paciencia. Así que iniciemos con el primer punto. La paciencia. La paciencia se puede definir de diversas formas, de diversos aspectos. Y quiero tocar 3 aspectos de la paciencia. En primer lugar, la paciencia tiene que ver que ella no cede ante la presión de la prueba. Es decir, la paciencia no se rinde ante las circunstancias negativas, sin importar lo difíciles que sean. Miremos un caso, el de Abraham. Abraham, Dios le dijo que haría una gran nación de él. Pero cuando Dios le dijo esto a Abraham y Sara no tenían hijos. Tuvieron que esperar mucho más del tiempo en que eran capaces de tener hijos. Pero el texto dice que mientras ellos esperaban, dice Romanos 4:20, que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Hebreos 6:15 nos dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El segundo aspecto de la paciencia tiene que ver con soportar. Pablo nos dice, soportaos con paciencia los unos a los otros. Soportar. ¿Qué es soportar? Soportar es aguantar, es sobrellevar. Así que la paciencia soporta el insulto, la persecución, un trato injusto, un contratiempo. En tercer lugar, o aspecto de la paciencia, es que la paciencia acepta el plan de Dios para todo. No cuestiona a Dios. Una persona paciente dice, Señor, si esto es lo que tú has planeado para mí, lo acepto, está bien. Porque sabe que Dios tiene el control de todo y que puede ser paciente esperando en Él a que se haga su voluntad. Resumiendo estos 3 aspectos, podemos decir que la paciencia es el fruto o la virtud que sostiene todo y sustenta los propósitos hasta lograr los objetivos perseguidos. Ahora, ya que sabes el significado de la paciencia, te pregunto, mi amado hermano y amigo, ¿cuán paciente eres usted? ¿Será que sus familiares, amigos, la iglesia inclusive, dirán que usted es una persona paciente? ¿Cómo saber que soy paciente? Pues bueno, mi querido hermano, la paciencia, así como Dios prueba la fe, también prueba la paciencia. Prueba ese fruto del Espíritu. Santiago nos dice, en el capítulo 1, verso 4, dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para ser perfectos y cabales. Pero para ser perfectos y cabales, ¿qué necesitamos? Necesitamos la obra perfecta de la paciencia. Y Dios nos prueba la paciencia. ¿Cómo Dios nos prueba la paciencia? Pues vamos a mirar en segundo lugar los
probadores de la paciencia. Ya vimos el significado de la paciencia. Ahora vamos a mirar, en segundo lugar, los probadores de la paciencia. Y la primera forma de probar Dios nuestra paciencia son las interrupciones. En la Biblia encontramos un relato en Mateo 19, a partir del versículo 13, que en una ocasión le llevaron unos niños para que Jesús les pusiera sus manos y orara por ellos. Pero dice el texto que los discípulos los reprendieron. ¿A quiénes reprendieron? A los padres de los niños por estar molestando a Jesús. Mi querido hermano y amigo, nuestros mejores planes son muchas veces interrumpidos. ¿Se impacienta usted con las interrupciones? Si así es, tranquilo mi hermano, cálmese, respire, porque también los discípulos se disgustaron. No le gustaron las interrupciones. En este caso, cuando la gente interrumpía el itinerario de Jesús. La segunda forma de que Dios prueba nuestra paciencia no solamente son con las interrupciones, sino también con las inconveniencias, con aquellas cosas inoportunas. También en la Biblia encontramos un registro en Lucas 10, a partir del versículo 40, que nos habla de una mujer que no era muy paciente cuando tenía que enfrentar las inconveniencias. Y estoy hablando de Marta, la hermana de Lázaro. Nos cuenta el relato que en una ocasión Jesús fue a visitar a ellas. Pero Marta estaba tan afanada, tan atareada en sus cosas, había mucho trabajo allí que hacer. Y precisamente llega Jesús a visitar. Tal vez Marta, por ese afán que tenía de hacer las cosas, tal vez se molestó. Y fue tanto que le dijo al maestro, maestro, dile a mi hermana que me ayudes en mis cosas. Mi querido hermano, ¿eres paciente a pesar de las inconveniencias? ¿Luchas con las inconveniencias en su vida? Una tercera forma de probar Dios nuestra paciencia es a través de las irritaciones también. También en la Biblia nos registra un hecho en Números capítulo 20, a partir del versículo 10, que nos cuenta que en una ocasión Moisés se irritó, se enojó mucho con los israelitas. Él ya estaba harto de ellos. Había aguantado todas sus quejas y críticas y tal vez se les había agotado la paciencia. Nos cuenta el relato que cuando Dios le dijo que hablara a la roca para que saliera agua, Moisés la golpeó con cólera en vez de hablar a la roca. Su impaciencia hizo que desobedeciera a Dios. Y como resultado, ¿qué pasó? Dios no dejó entrar a la tierra prometida. ¿Cómo respondes a las irritaciones de la vida? ¿Positivamente o negativamente? ¿Se deja llevar por el enojo, por la irritación? Job es un buen ejemplo. Job es un ejemplo de un hombre que no podía hacer nada sino esperar. En Job 14 dice, mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia a que llegue mi revelo. ¿Qué te resulta más difícil? ¿La paciencia o la impaciencia?
Pero fuera del resultado, mi querido hermano y amigo, le tengo una buena noticia. Usted y yo podemos llegar a tener paciencia. Podemos emular esta característica de Dios. Podemos desarrollar esta virtud que no la tenemos por naturaleza. El Señor nos puede y desea capacitarnos para expresarla. Así que, en tercer lugar, miremos esos pasos para que seamos hombres y mujeres pacientes. Entonces entremos al tercer punto. Ya hemos visto el significado de la paciencia, ya habíamos visto los probadores de la paciencia. Ahora vamos a mirar el desarrollo de la paciencia. ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia? En primer lugar, o el primer paso para desarrollar la paciencia es que tenemos, hermanos, como cristianos, recordar siempre lo que nos une. Pablo recurrió aquí a los aspectos de la salvación para animar a estos hermanos de Efesios a tener paciencia para mantener la unidad. ¿Cuáles son esos aspectos de la salvación? ¿Qué es lo que tenemos que recordar siempre que nos une? Pablo dice en el versículo 4, un solo cuerpo. Mi querido hermano, somos miembros de un solo cuerpo. No somos miembros de varios cuerpos. Somos miembros de un solo cuerpo, la cual la cabeza es Cristo. También, dice Pablo, no se queda que hay un solo cuerpo, sino también tenemos una misma esperanza. Su esperanza y mi esperanza, mi querido hermano, es la misma. ¿Cuál es esa esperanza? De estar un día por la eternidad con el Señor Jesucristo. Pablo no solamente se queda que hay un solo cuerpo, hay una sola esperanza, sino que también hay una sola fe. Su fe, mi querido hermano, es la misma fe. Creemos en el Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo nos unió, tanto a unos como a otros, como a gentiles, como a no gentiles. Fuimos unidos por medio del Espíritu Santo a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero Pablo no solo se queda en que hay un cuerpo, hay una esperanza, hay una fe, sino que también hay un bautismo. Hay un solo bautismo. Y aquí Pablo está hablando de la sumersión del agua. El bautismo con que fue bautizado usted, mi querido hermano, es el mismo bautismo con que yo también fui bautizado. Así que tenemos que recordar siempre lo que nos une en vez de concentrarnos en lo que nos desune. Cuando recordamos siempre esto, ¿qué es lo que nos une? Eso nos lleva a la paciencia, a tener paciencia los unos con los otros, a tener paciencia con aquel hermano que nos agrada, a tener paciencia con aquel hermano que no nos agrada, pero también inclusive con el hermano que nos provoca, que nos irrita. El segundo paso para desarrollar la paciencia o para ser hombres y mujeres pacientes es correr a la obra de la Trinidad. Pablo también recurre en forma similar a la participación de las personas de la Trinidad. Por eso él comienza diciendo, hay también un solo espíritu. Tenemos, mi querido hermano, correr a la labor de la Trinidad. ¿De qué se conforma la Trinidad? Pablo dice, hay un solo espíritu. Tenemos que someternos al Espíritu Santo entonces. Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando
usted y yo le cedemos al Espíritu Santo el control de nuestra vida, Él impregnará su vida y producirá el debido fruto, en este caso la paciencia. Pablo también nos dice que no solo hay un solo Espíritu, también hay un solo Señor. Mi querido hermano, tenemos que permanecer en el único Señor, es decir, en el Señor Jesucristo. Cristo dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Él es la fuente de toda verdadera gracia espiritual, de toda vida espiritual, de todo fruto espiritual. La paciencia, mi querido hermano, no es cuestión de tener fuerza de voluntad. No se puede dominar con la fuerza humana. Él es la fuente, y no solo la fuente, es la única fuente de cualquier cosa que sea espiritual. Viene de Él, para la gloria del Señor. Recordemos, mi querido hermano, que solo con los nutrientes fluyen a los pámpanos es que se puede producir el fruto. Pero Pablo tampoco no se queda que hay un solo Espíritu, un solo Señor, sino que también hay un solo Dios. Tenemos, hermano, un Dios que no solamente es Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Padre también de nosotros, por adopción. ¿Cómo es ese Padre? Ese Padre es paciente. ¿En qué se ve la paciencia de Dios Padre? En que Él otorga tiempo para que los hombres reflexionemos y cambiemos y seamos llevados a la salvación. Su ejemplo nos debe de impulsar, nos debe de motivar a ser paciente con otros. Hemos visto hasta ahora 2 pasos. Recuerde, recordar siempre lo que nos une y correr a la obra de la Trinidad. Pero Pablo no solamente se queda en esos 2 pasos. Hay un tercer paso, y es que tenemos, mi querido hermano, que profundizar el amor. Ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 4, el amor es paciente. Cuando usted y yo amamos a una persona, amamos al hermano, nos preocupamos de sus necesidades, de sus deseos, de su dolor. No solamente el nuestro, sino también el del hermano. Cuando estamos llenos de amor, mi querido hermano, casi nada nos irrita. Pero cuando no estamos llenos de amor, cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos provoca. Así que profundicemos el amor. Y en cuarto lugar, mi querido hermano, tenemos que también aprender a discernir el tiempo de Dios. Dios es poderoso, es todopoderoso para responder nuestras oraciones, nuestros pedidos. Dios puede contestar de inmediato, pero también Dios se reserva el tiempo de Él. A veces Dios nos dice, no es mi tiempo, no es mi voluntad. Tenemos que discernir este tiempo, mi querido hermano. Pero cuando llega la respuesta positiva de Dios, Él nos dará la gracia a través del Espíritu Santo para saber esperar. Mi querido hermano, no tratemos de forzar la puerta del Señor. Cuando es el tiempo, la voluntad de Él, sin volver a tocar, se abren las puertas de par en par. Como conclusión, mi querido hermano, podemos decir que la paciencia es posible desarrollarla en un mundo perdido por una pandemia llamada impaciencia. Lo invito a usted, mi querido hermano, a que frenemos esta paciencia, a que frenemos esta pandemia, de la impaciencia, aplicando estos 4 pasos. Recordémoslo. Recordar siempre lo que nos une, corriendo a la labor de la Trinidad, profundizando el amor y discernimiento del tiempo.
Pero para usted, mi querido amigo, también hay una palabra de exhortación. ¿Quiere ser paciente? Esto es posible también para usted. Empiece aceptando al Señor Jesucristo en su vida para que Él le dé su Espíritu y así comiences a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Mi querido hermano, hemos concluido con el tema, la paciencia clave para mantener la unidad. Nos resta solo orar, darle gracias a Dios y que nos ayude a ser pacientes, hombres y mujeres, para la gloria del Señor. Así que entonces, inclina tu rostro, cierre tus ojos y abra el corazón para el Señor. Padre, cómo anhelamos, Señor, que el fruto de tu Espíritu Santo more en nuestras vidas. Señor, queremos más de ti, queremos tu paciencia para ser hombres y mujeres más misericordiosos, más compasivos, más tolerantes, Señor. Ayúdanos a no perder la paciencia, aun cuando las personas, los hermanos, nos provocan, Señor. Gracias, Padre, por sentir tu Espíritu. Gracias, Señor, por amarnos y por bendecirnos y santificarnos en tu Espíritu, como también por usarnos para tu reino. Señor, que esta palabra que recibimos hoy de ti, Señor, tú la plasmes en nuestra vida, Señor. Que nosotros que hemos sido llamados a mantener la unidad, que esta unidad la podamos mantener, Señor. Ser diferentes a esta sociedad. Ayúdanos, Señor, a parar esta pandemia de la impaciencia, Señor Dios mío. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Mis queridos hermanos, bendiciones y vamos para adelante. Dios les guarde.